Hola, mi nombre es Milenko van Helfteren. Yo trabajo en Cooper España. Cooper España es una empresa de control biológico. Nosotros llevamos existiendo ya más de 50 años, somos ya más de 2.000 empleados en el mundo y es una empresa familiar de Holanda que se inició por la producción de un ácaro depredador de la araña roja en el cultivo de las cucurbitáceas en Holanda. El moto de la empresa, el lema de la empresa es Partners with Nature. Eso significa aliados con la naturaleza. Y eso a su vez significa que nosotros lo que hacemos es que vemos cómo la naturaleza tiene las soluciones ya existentes y nosotros lo que hacemos es imitarlos y copiarlos y producirlos de forma industrial esas soluciones ya existentes en la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son las principales áreas de negocio? Básicamente son la producción de los enemigos naturales. Esos son bichos buenos contra bichos malos. Luego tenemos los polinizadores, que obviamente se utilizan para incrementar la productividad de los cultivos. Y luego tenemos los microorganismos que tienen funciones específicas como fungicidas, insecticidas, pero hechas a través de organismos vivientes. Nosotros tenemos el control biológico conservativo, es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Luego también vamos a hablar de cubiertas vegetales, seguido de polinizadores y luego hablar de la incorporación de microorganismos al suelo para una mayor resistencia a enfermedades de los cultivos del almendro. Entonces, ¿qué es el control biológico conservativo? El control biológico conservativo, como lo dicen sus propias palabras, es conservar. Entonces nosotros lo que buscamos es conservar una población de insectos autóctonos en las explotaciones agrarias para que esos estén presentes continuamente en el cultivo para en el momento de que llegue la plaga tengamos ya enemigos naturales de esa plaga que vayan a poder controlar la población de la plaga. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos enfocándonos de forma más diferente, una forma un poco más compleja. Es verdad que durante los últimos, vamos a decir, 60, 70 años, la agricultura ha sido un poco muy simplista. Ha habido una enfermedad y se le ha dicho, bueno, vamos a echar este químico. Hay esta plaga, pues vamos a echar esto otro, sin tener en consideración los efectos colaterales o secundarios que han podido tener el uso indiscriminado hace tiempo y relativamente indiscriminado hasta hace más reciente. Pero ha sido un uso de químicos poco selectivos que terminan afectando a la biodiversidad de forma generalizada del ecosistema. Entonces, nosotros lo que hacemos es que buscamos sistemas de producción que sean resilientes. ¿Qué significa resilientes? Resilientes significa que sean capaces de adaptarse al cambio, capaces de adaptarse al estrés de distintos factores que puede tener un cultivo. Entonces, control biológico conservativo, básicamente lo que estamos haciendo es pasando de, como pueden ver en esa imagen, en donde hay una canica en la parte alta de una semiesfera, de un semicírculo. Eso significa de que a pesar de que está mantenido en balance en un momento específico, la más mínima perturbación hacia alguno de los dos lados hace que el sistema entre en un desbalance. Y esos son los desbalances que muchas veces se ocasionan y se ven en las producciones agrícolas, en donde un frío puede afectar más de lo normal comparado a una misma explotación pero con un suelo sano, o en donde las plagas, por ejemplo, tienen una evolución y proliferación muy rápida en comparado a otros cultivos en donde existe una mayor diversidad y un mayor buffer de enemigos naturales que controlan esa plaga. Es decir, que con el control biológico conservativo estamos pasando a un sistema que está en balance continuo, perpetuo, en donde perturbaciones hacia cualquiera de los dos lados, el sistema tiende a regresar a su balance natural. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente del control biológico de conservación? Ralentizar la evolución de las plagas y enfermedades. Hacer una planta más resiliente y hacer un suelo más resiliente. El control biológico se suele conocer o se conocía principalmente anteriormente por los cultivos de invernadero de Almería, en los que se aplicaba uno de los tipos de control biológicos que existen, y el que se usaba era el control biológico inundativo. Pues nosotros para cultivos al aire libre lo que tenemos que hacer es utilizar el conservativo.
¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es que modificamos el entorno para favorecer el establecimiento y crecimiento poblacional de los bichos buenos. Entonces, el control biológico conservativo lo que busca es aumentar y conservar las poblaciones de los enemigos naturales para una gestión sostenible de las plagas. ¿Por qué se ha generado este problema? Pues básicamente se debe a una pérdida de biodiversidad. Cuando un sistema es más simple, pues simplemente el sistema es más vulnerable. Y eso ha ocurrido por una simplificación de los paisajes, eso ha ocurrido por los monocultivos, pues porque debido a una poca diversidad termina habiendo poca diversidad también de insectos, y por haber poca diversidad de insectos hay poca diversidad de enemigos naturales de las plagas. ¿Y qué es lo que siempre hay por ejemplo, en una parcela de almendro? Siempre hay cultivo de almendro, ¿verdad? Y pocas veces hay otra planta. Entonces, lo que siempre va a haber disponible es alimento para las plagas del almendro. Espero que me entiendan. Entonces, una de las estrategias es las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales pueden ser bordes floridos, setos o líneas de plantas reservorio. Y eso son zonas de las parcelas a las que se le asigna, a las que se hace una gestión en donde se da el apoyo con plantas con funciones específicas para que nuevamente mantengan y aumenten los niveles de enemigos naturales. Luego, también son claves porque el enfoque moderno de la agricultura se dirige hacia una mayor sostenibilidad. Entonces, en líneas con la Unión Europea, con todas las iniciativas tipo Bee Friendly, el uso de este tipo de herramientas facilita la integración hacia ese camino. Los setos ayudan a mejorar la gestión del medio agrícola. Tienen una doble función. Tienen un abrigo físico para, por ejemplo, días de viento y luego un reservorio biológico para los insectos auxiliares. Ayudan a la multiplicación de las sueltas iniciales de los enemigos naturales, porque hay que tener en cuenta de que el control biológico de conservación todavía requiere de la inoculación de la suelta de insectos beneficiosos. Pero lo que intentamos es que una vez que los hemos soltado, de conservarlos y reproducirlos en la finca misma. Y luego también las cubiertas vegetales lo que hacen es que dan un refugio a los enemigos naturales para que se establezcan. Las cubiertas vegetales básicamente tienen varias funciones, pero entre ellas es la de también dar alimento. Los insectos se alimentan de otros insectos, pero también se alimentan de néctar, de polen, y el microclima que genera los cultivos van a favorecer el establecimiento. ¿Cuáles son los tipos de plantas, los tipos de cubiertas vegetales? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener? Tenemos que tener en cuenta que lo que queremos hacer es que el insecto siempre tenga o abrigo o alimento. Entonces, para las épocas en donde hay poco alimento en una explotación que realmente no tiene otra cosa que solo el cultivo principal, nosotros lo que tenemos que hacer es añadir plantas, por ejemplo, de floración tardía o al final de la estación. Plantas, por ejemplo, como el madroño, con hojas perennes, persistentes, que no se caen a lo largo del invierno, prolongan la floración del otoño para los auxiliares y polinizadores. Plantas de floración invernal, como el durillo, que tienen una floración en invierno. Luego, plantas que favorezcan también la hibernación de los auxiliares, porque muchos de los insectos pasan el invierno hibernados entre las hojas de la planta misma. Entonces, son plantas que dan protección. Al lado derecho pueden ver varias plantas que se pueden utilizar en estos setos. Otras cosas, por ejemplo, sería la utilización de plantas en primavera con floración precoz para adelantarnos a la plaga. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a tener una plaga que, por ejemplo, va a estar iniciándose en mayo, nosotros tenemos que intentar de tener plantas que estén ya dando flor en marzo, abril, para de esa forma los enemigos naturales que estén presentes ya tengan flor, polen, néctar del que alimentarse, estar reproduciéndose para que el momento que llegue la plaga, en mayo ya haya una población suficientemente elevada de enemigos naturales para frenar el crecimiento de la población de plaga. Una de las cosas que hay que tener en cuenta también cuando uno hace un seto o un borde florido es intentar de buscar una cascada de floración cronológica.
Eso significa que tenemos unas plantas que nos están floreciendo de enero a marzo, otras plantas que nos están floreciendo de marzo a julio, otras plantas básicamente intentar de asegurarnos con el diseño del seto de abastecer de alimento durante el año completo, para aquellos momentos en donde no hay plaga, para que el bicho bueno pueda sobrevivir cuando no hay. Concluyendo un poco el apartado de control biológico de conservación y cubiertas vegetales, el control biológico de conservación o conservativo consiste en aumentar y conservar las poblaciones de enemigos naturales de las plagas, manejando el hábitat del cultivo. Eso requiere de la suelta de insectos comerciales y de no comerciales. Nosotros obviamente tampoco somos irrealistas con lo que estamos pidiendo. Pero dentro de intentar de incorporar la biodiversidad, nosotros también tenemos que simplificar a lo que es técnicamente y económicamente viable, para poder lograr, como se puede ver en esta gráfica de aquí, un balance natural entre la plaga y el enemigo natural para quedarnos siempre por debajo del umbral del daño económico. Ahora voy a pasar a polinizadores. La polinización al aire libre. Pues existen varios tipos de polinizadores. Hay una infinidad de polinizadores. Los dos polinizadores más eficientes son las abejas y los abejorros. ¿Realmente por qué necesitamos la incorporación de polinizadores? Porque hoy en día, si hacia la parcela o a la finca no se le aportan polinizadores, las producciones que se lograrían de forma no intervenida por polinizadores va a hacer que la producción o la explotación no sea rentable. Entonces, la polinización implica siempre un mayor rendimiento de las cosechas. También la polinización es un factor crítico para mejorar tanto la calidad como la cantidad del fruto final. Muchas explotaciones agrícolas hoy en día de almendros tienen variedades autofértiles. Independientemente de que la variedad sea autofértil o que sea una variedad que sí requiera polinización como las autoestériles, la polinización es de igual forma conveniente. ¿Por qué? Porque lo que hace es que mejora el cuajado y la producción, y eso aumenta también la calidad y cantidad del fruto. Entonces, independientemente, es conveniente utilizarlo. Todo tipo de polinizador es beneficioso y cada uno tiene sus ventajas específicas y se complementan el uno al otro. De hecho, hace nada salió un artículo científico diciendo que la abeja cambia su comportamiento de polinización y de recolección y de visita de flor en función de los otros polinizadores que están presentes. Ahora, ¿qué significa que un polinizador sea mejor que uno que el otro? Depende ya obviamente de la especie, pero básicamente de forma cuantitativa lo que eso significa es que unas van a visitar más flores que otras y luego también transportan mayor o menor cantidad de polen. Y en función a esos dos criterios y el tiempo operativo que tienen, van a ser mejores o peores polinizadores. Entonces, algunas diferencias entre las abejas y los abejorros. Son dos especies diferentes, primero que nada, pero los abejorros son unos polinizadores de mayor tamaño, también son más peludos y tienen mayor peso. Eso quiere decir que cuando se pegan a la flor, ellos generan un zumbido que se llama una polinización por zumbido, y es una polinización más efectiva que las de las abejas. Lo mejor realmente es hacer una polinización combinada, tanto de abejorros con abejas. Pero si el suministro de abejas es difícil o no es seguro, siempre existe la posibilidad de hacer la polinización mediante abejorros. Que los abejorros tienen unos tiempos de vuelos distintos a los de las abejas, mientras que las abejas suelen volar más con mejores climas, más cercanos al mediodía, también por la mañana temprano, pero suelen salir cuando las condiciones climáticas son adecuadas. Y especialmente en los cultivos como el almendro, en donde la floración ocurre en una primavera y cada vez se buscan variedades más tardías, pero siempre está el riesgo de días nubosos, días de viento, días básicamente de primavera un poco extrema, y teniendo en cuenta que el almendro tiene una floración muy limitada en el tiempo, una finca realmente se la está también jugando un poco cuando toda la producción básicamente depende solo de unas semanas críticas. Es una herramienta conveniente a utilizar, es muy importante porque si lo piensan de esta forma, cada flor que no ha sido polinizada no se va a desarrollar en fruto. Entonces, independientemente del cuidado o de la nutrición que se le dé al cultivo post-polinización,
no se puede recuperar lo que se ha perdido, la flor que no se polinizó. Ahora pasa un poco al tema de microorganismos, ¿verdad? Uno de los microorganismos más efectivos actualmente, obviamente hay muchos, pero uno de los más efectivos es la Trichoderma marcianum, la cepa T22. ¿Qué es? Es básicamente un fungicida preventivo para enfermedades del suelo. Y esto es un organismo vivo. Esto es un organismo que crece alrededor de las raíces y da la propiedad de fungicida. Está la forma de tener un formulado granulado y luego que se utilizaría para cómo se utilizan los granulados y luego un formulado en polvo que es para la aplicación vía riego. Si se quieren imaginar un poco cómo funciona la tricoderma, pues las tricodermas no son como los humanos, que tenemos un estómago y nos podemos mover con la comida alrededor de nosotros. Entonces la tricoderma lo que va a hacer es que va a buscar fuentes de alimento y alrededor de la fuente de alimento va construyendo un estómago, es decir, lo va envolviendo. Eso quiere decir de que cuando la tricoderma, que se alimenta de los exudados, las sobras de la planta que emite a través de la raíz, ella va a envolver la raíz de la planta. ¿Qué hace una vez que envuelve la raíz de la planta? Aquí pueden ver que los filamentos estos más rosillas, esos son las raíces de las plantas, y lo blanco que se ve aquí alrededor, eso es la tricoderma que está envolviendo la raíz. Ahora, la tricoderma se comunica con la planta. Aquí esto es una imagen un poco más, espero que la entiendan. La parte roja, eso son imágenes microscópicas de lo que son raíces, y lo verde que se ve sobre lo rojo, eso es la tricoderma misma, el micelio, se le suele decir. Como pueden ver aquí, la tricoderma, el micelio de la tricoderma, crece en el interior de la célula, de la planta, de la raíz. Y lo que va a hacer es que va a mandar, esto azul sería la tricoderma, va a mandar información genética para que la planta obedezca esas instrucciones, tal y como está funcionando hoy en día con el tema de la vacuna del mRNA. Es exactamente lo mismo porque la tricoderma utiliza el mismo mecanismo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué hace entonces la tricoderma con la planta realmente? Pues hace varias cosas. Entre ellas es el micoparasitismo, parasita otros hongos, compite por espacio y nutrientes y luego hace una antibiosis. Eso es una producción de antibióticos. Con la comunicación que tiene con la planta promueve el crecimiento de la planta. El micoparasitismo, ¿cómo se ve? Pues aquí pueden ver que hay un filamento. Uno de estos filamentos, el central, es el patógeno y este que se ve enrollando, envolviendo al otro hongo, al hongo patógeno, vamos a decir que eso puede ser un Pythium o eso puede ser un Fusarium, básicamente se ve atacado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues la tricoderma lo que hace es que disuelve la pared celular del hongo y lo ataca y se lo come por dentro. Como pueden ver aquí también existe una competencia por espacios y nutrientes. En este vídeo pueden ver cómo al lado izquierdo de todas estas placas está creciendo una enfermedad y en las placas en donde se comparte un crecimiento junto con la tricoderma, el crecimiento de la enfermedad se ve limitado comparado a aquella zona donde no hay competencia por espacio y nutrientes con la tricoderma. Ahora, ¿cómo se manifiesta la tricoderma? ¿Cómo se ve esto en el mundo real? Aquí van a tener un ejemplo. Esto es el mismo ensayo. Una es la parte de la raíz y la otra es la parte aérea de la planta. Aquí no hay Fusarium, aquí sí ha sido inoculado con Fusarium y aquí hay Fusarium, pero también está la tricoderma presente. Y como pueden ver, aquí donde está el Fusarium y en esa también, el desarrollo de la planta pues está muy limitado. Sin embargo, en aquella que no tiene Fusarium y la que sí tiene Fusarium pero también tiene Trianum, el desarrollo de la planta pues sigue siendo continuo. Además de eso, la tricoderma también produce sustancias volátiles que favorecen el enraizamiento de la planta. Pueden ver aquí en esta imagen en donde no hay una tricoderma y el crecimiento del sistema radicular es muy simple, y en aquel lugar donde hay una tricoderma con una barrera física, es decir, que la única comunicación que tienen es la misma atmósfera, que lo único que están compartiendo gas, la planta produce mayor número de pelos adventicios, que son realmente los que también son los más importantes para el tema de la absorción de nutrientes. Por lo tanto, las tricodermas, y está científicamente comprobado, mejoran la eficiencia del uso de los fertilizantes, utilizando básicamente el nitrógeno sobrante de campañas anteriores. Y considerando los precios de fertilizantes de estos últimos años, pues es algo que se puede considerar como algo importante. Luego, la otra cosa que también una tricoderma tiene
es que tiene una gran capacidad fungicida, pero al contrario de los fungicidas sintéticos o químicos, no deja la planta afectada. Estos son plantas anuales, esto aquí se va a manifestar más rápido y mejor que en una planta de crecimiento lento como el almendro, pero pueden ver que la planta que se utilizó con Propamocarp, Previcur, la raíz se vio afectada, afectando el crecimiento de la planta durante unas 2 semanas siguientes. Entonces estamos buscando crear un sistema en donde estamos inoculando también nuevamente al suelo con un microorganismo para que se mantenga y se conserve en el suelo, a cambio de los químicos que realmente es aplicar y volver a aplicar. Entonces pasamos de un control químico, un suelo estéril, a un suelo vivo, en donde estamos buscando que el sistema radicular, el ecosistema que se encuentra en el subsuelo, esté vivo e interconectado. Razones entonces por las que se debería utilizar un organismo como las tricodermas, pues son altamente eficientes o eficaces contra patógenos de suelo, Pythium, Fusarium, Phytophthora, Sclerotinia, Verticillium. Otra cosa es que lo que había dicho, que mientras que los otros productos suelen frenar el crecimiento de las raíces, lo contrario ocurre con una tricoderma. Luego son productos libres de residuo cero, lo que están exigiendo hoy en día los clientes y las cadenas de supermercados. Y puede ser utilizado en combinación con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y fertilizantes que hay en el mercado. Y si tiene cualquier duda, se puede verificar en una aplicación simple, guía de efectos secundarios, y poner el nombre de la empresa, Copert. Por lo tanto, es una alternativa muy eficaz y real para aquellos fungicidas que se están empleando hoy en día, pero que van o estarán en camino a ser retirados del mercado. Y por último, esto es algo muy simple y muy directo y es muy práctico, el tema de una cola entomológica para el control de hormigas y otros insectos trepadores. Porque nuevamente el control biológico no es únicamente la utilización de bichos buenos y no considerar más nada. Nosotros estamos hablando de tener que emplear medidas culturales, hacer trampas, hacer control biológico y seguir utilizando los fitosanitarios en aquellos momentos que se necesitan, cuando todas las otras opciones han sido descartadas. Entonces, ¿qué es una cola entomológica? Pues aquí se ve un ejemplo muy sencillo. Se coge una pequeña cantidad del producto, se coloca alrededor del tronco del árbol. Esto lo que va a hacer efectivamente es crear una barrera para la migración de los insectos. Y como saben, por ejemplo, con el pulgón verde del almendro, estos son pastoreados y transportados por las hormigas. Además de que el pulgón del almendro, el pulgón verde, es una especie que se tiene que desarrollar en dos plantas distintas para poder completar su ciclo. Tiene que desarrollar una parte en el almendro y otra parte en las plantas adventicias, lo que son las malas hierbas. En el momento que el pulgón hace la migración de la planta de las plantas de suelo hacia el almendro, se encuentran con esta barrera. ¿Y cuál es el resultado? Pues aquí en el vídeo de la izquierda pueden ver que las hormigas se le cortan el paso. Eso fue una cola entomológica recién puesta. Las hormigas que todavía se encontraban en la copa del árbol. En cuanto al pulgón en migración, pues aquí pueden también ver cómo el pulgón ha sido capturado en tal cantidad que se han tenido que hacer 2 anillos de barrera para controlar el pulgón, porque habían tantos ya que se caminaban uno encima de los otros. Pero obviamente el control que esto ha logrado ha sido sumamente eficaz. El simple hecho de tener que utilizar menos fitosanitarios, el hecho de poner plantas con servicios ecosistémicos, hace que la fauna natural, nuevamente regresando al control biológico de conservación, se regrese de forma natural a la parcela. Y así se logra una gestión sostenible, que es lo que realmente estamos buscando para un futuro en donde sus hijos puedan vivir. Y muchas gracias.